Viajeros, estos son los 10 lugares que yo los invito a conocer de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez cuenta con su aeropuerto internacional y si vienes de la Ciudad de México puedes encontrar vuelos desde 1,200 pesos hasta 4,800 dependiendo la época del año. Ahora quiero que me acompañen, viajeros. Quiero presentarles el primer punto y es el Parque El Chamizal. Esta palabra se deriva de una semilla que se llama chamisa, que la da una planta que ustedes ven ahí, es en esa fotografía. Esa planta cuando se seca el aire la rueda, por eso se llama rodadora, y va aventando esta semillita de chamisa y de ahí se deriva el nombre del chamizal. Este parque también tiene un museo aquí en el mero centro de este parque que se llama el Museo de Arqueología del Chamizal, donde cuenta con muchas esculturas únicas y también tiene fotografías de lo que narran la flora y la fauna de aquí, de la frontera, en especial de Ciudad Juárez y en sí de todo el estado de Chihuahua. Este museo se fundó en 1976 y cuenta con una exposición fija y también otras temporales. Dentro de las exposiciones que aquí ando recorriendo, me gustó mucho una donde están unas fotografías, miren, son estas, de cómo se veía Ciudad Juárez allá en sus inicios y la ciudad así se veía en aquellos tiempos. Vamos a nuestro siguiente punto y es la Plaza Juan Gabriel. Vamos a recorrerla, quiero que me acompañen a conocerla. Esta placita se encuentra aquí en el primer cuadro de la ciudad, en la avenida Mariscal. A una cuadra hacia atrás está la avenida Juárez, donde también se encuentra un mural de Juan Gabriel. Ya no vuelvo a molestarte. Afuera de su casa de Juan Gabriel, de aquí de la avenida 16 de septiembre, cada año se celebra el año luctuoso de Juan Gabriel con música, con algarabía, como ustedes lo pueden ver aquí afuera de su casa del Divo de Juárez. Ahora quiero que me acompañen a mi tercera recomendación y es el Museo de Tintán. Aquí en la avenida Mariscal se encuentra este museo recién inaugurado y a unas cuantas cuadras hacia atrás, aquí en lo que es Catedral, miren, está esta estatua del famoso juarense Tintán, conocido mundialmente por sus películas en la época de oro del cine mexicano. Miren, este es el lobby del museo. Esta es la primera fotografía que nos recibe en esta primer sala y más fotografías que vemos entre varios artículos personales del actor, como es aquí, miren, el icónico traje de pachuco que él lo caracterizó en todas sus películas, ya que él fue pachuco de pachucos. Y miren, toda esa pared de allá atrás está llena de carteles de sus películas y fotografías, miren, con diferentes actores de talla internacional. En esta otra sala pequeña vemos fotos de su historia como familia, fotografías de él con sus hermanos, vemos su historia, cómo empezó como locutor, vemos la primera foto que es esa que se le tomó en la radio antes de ser famoso en la XEJ aquí de Ciudad Juárez. Así es que Tintán es un ícono de Ciudad Juárez. Bien, mis viajeros, ahora quiero que me acompañen a mi cuarta recomendación y es el Museo de la Revolución de la Frontera, mejor conocido como el MUREF. Vamos a entrar por la puerta trasera, ya que la principal está ahorita en remodelación, pero por esta parte de atrás está una puerta donde vamos a conocer este museo, en el cual yo los invito a que vengan. Es un museo que vale la pena y es un orgullo para todos los juarenses. Miren qué bonitos sus techos con esos relieves. En este lugar se hicieron varios encuentros muy importantes, uno de ellos entre el presidente William Taft de los Estados Unidos y Porfirio Díaz. Miren, aquí está su carro de don Porfirio Díaz. Miren qué bonito este edificio que fue la exaduana aquí de Ciudad Juárez. Cuenta con muchas exposiciones temporales y también otras fijas. Así es que los invito a que no se pierdan de venir a conocer el Museo de la Revolución. A unas cuantas cuadritas de aquí nos dio hambre y quisimos comernos unas gorditas tradicionales de aquí, de Ciudad Juárez, de rojo y de verde. En serio, se las recomiendo.
Ok, viajeros, ahora quiero que me acompañen y los alejemos un poquito aquí del área central y vamos a lo que es mi quinta recomendación, y es el Museo La Rodadora. Desde su apertura en el 2013 ha recibido a más de 1 millón de personas, siendo el segundo más grande en Latinoamérica con 30,000 metros cuadrados. Imagínense, viajeros. Este lugar cuenta con un domo de paleontología y cuenta con exhibiciones temporales y permanentes que explican el entorno aquí del estado de Chihuahua. Miren, los precios son bastante razonables para cualquier tipo de bolsillo. Este museo cuenta con una rodateca, también tiene un cine 3D y muchos espacios donde se unen las tradiciones antiguas con la tecnología moderna, trayendo diversión no tanto a chicos, sino también a grandes. Así es que, viajeros, si andan aquí en Ciudad Juárez, no se olviden de venir con sus sobrinos, con sus primos, con sus hijos a La Rodadora. Miren, aquí está una señora haciendo la compra y jugando con su niña en este super mini mercadito. Y más adelante vamos a encontrar una topografía, vamos a encontrar esos mapas en el piso de lo que es Ciudad Juárez. También ahí vemos unos talleres, experimentos, en fin, hay mucha diversión que en serio vas a estarte unas 6 a 7 horas en todas estas salas interactivas. Y de veras vas a disfrutar de un gran día. Miren, esta es la biblioteca de aquí de La Rodadora. Bien, mis amigos, yo me voy de aquí. No les puedo presentar todo lo que vi porque sería muchísimo tiempo, pero yo los invito a que me acompañen. Vamos a Televisa, al canal 8 o canal 56 de aquí de Ciudad Juárez. Y después de ahí quiero que me acompañen a lo que es la zona del PRONAF para presentarles mi siguiente recomendación. Mi sexta recomendación, viajeros, es el Centro Cultural de las Fronteras. Dentro de este lugar se encuentra una biblioteca que es la segunda más grande de todo el estado de Chihuahua. Cuenta con salas y salones donde hay talleres de teatro, de danza, de música a precios muy bajos, ya que la UACJ está involucrada en todo esto, en ayudar a fomentar la cultura y el arte aquí en este lugar. Así es que es una muy buena opción para visitar, y si quieres estudiar algo de arte, este es el lugar indicado. Bien, vamos a cruzar la calle. Vamos ahora a lo que es mi séptima recomendación, y es el Museo de la Ciudad. Esta construcción estuvo a cargo del famoso arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Él fue el que diseñó el Estadio Azteca allá en la Ciudad de México. Y ahora, viajeros, miren qué hermosa construcción tiene este museo de aquí de la ciudad. Estamos aquí en la entrada, miren qué hermoso domo, y la arqueóloga que nos recibió nos está dando las indicaciones de lo que vamos a encontrar en todo el museo. Empezamos por una exposición temporal que nos habla acerca de los textiles de aquí de los indígenas de Chihuahua, que son los tarahumaras. Miren, ahí vemos en la pared algunas de las vestimentas que usan las tarahumaras con sus respectivos nombres, como ustedes lo pueden ver ahí en la pared. Y vamos a seguir aquí recorriendo, viendo esta máquina textilera que la verdad me llamó mucho la atención. También pudimos ver algunas imágenes de cómo estos artesanos están con esa planta que es donde se extrae el color azul para los tintes de las telas. Vimos cómo fue el proceso y cómo, miren, estos hilos de color azul que hacen nuestros artesanos tiene un proceso bastante largo en cuanto a cuestión tiempo, y esto me hace valorar más a las cosas que se elaboran de una manera artesanal, ya que lleva muchas horas, miren, estar moviendo sin parar. Si ellos paran un minuto, se corta y ya no sale el color, ya no se extrae de la planta. Así es que son muchas horas en las cuales se van relevando las personas hasta pasar 7, 8 horas haciendo este proceso para lograr este color con el cual se tiñen estos hilos que usan nuestros artesanos. Así es que valoremos más el trabajo de los artesanos. Es por eso que a veces cuesta un poquito más caro. Miren, aquí ando divirtiéndome con estos pájaros hechos de barro. Emiten un sonido cuando tú mueves ahí estas manijas. Más adelante también me topé
con estos que están en el piso, son unos metates donde sacan el color púrpura, más bien donde muelen las hojas para que salga el color con el cual van a teñir las prendas de color púrpura. Esta es la exposición temporal, así es que yo los invito a que conozcan este museo de la ciudad. Hay algunas salas donde también te proyectan algunas películas, algunos cortometrajes, está muy interesante. Mi octava recomendación es el Centro Cultural de la Ciudad. Este es un lugar, viajeros, que fue rescatado porque estaban a punto de demolerlo para convertirlo aquí en un centro comercial. Los invito a que entremos. Es un escenario bastante grande, bien hermoso, con un aforo para 820 personas y cuenta con un escenario de tipo isabelino. Allá en los años 90, viajeros, este lugar lo quisieron demoler, pero un grupo de artistas locales lo rescataron. ¿Sabes lo que hicieron? Se amarraron a las columnas con cadenas y de esa manera no pudieron derribar este hermoso teatro donde se presentan espectáculos, bailes folclóricos. Y aquí está, miren la placa en donde dice que estos artistas fueron los que rescataron este espacio que está abierto al público y que tiene exposiciones y grandes eventos. Así es que los invito a que vengan al Centro Cultural de la Ciudad. Mi novena recomendación es conocer el Centro Cultural Paso del Norte. Es un lugar increíble donde cuenta con varias salas de exposiciones, tiene un teatro gigantesco para conciertos, tiene un lobby con unos vitrales de un artista chihuahuense fenomenal. Dentro de lo que es el teatro, llamado Víctor Hugo Rascón Banda, aquí se presentan los espectáculos más grandes en el mundo. También tiene una sala donde está ahorita presentándose directamente desde el Cairo, Egipto, esta exposición que se llama Tutankamón. Así es que está aquí en Ciudad Juárez para que la vengan a ver. Dentro del área, miren, pude toparme con varios personajes ya que había una Comic Con aquí. Así es que los invito a conocer este increíble lugar. Mi décima y última recomendación es que conozcas el monumento a Benito Juárez. Es una típica plaza donde, mira, muy bien te puedes comer un rico elote asado, también te puedes comer unos dorinachos. Y miren, la leyenda urbana de Benito Juárez dice que está apuntando con su dedo hacia las vías del tren. Para todos aquellos que no están contentos aquí en Ciudad Juárez, miren, agarren sus cositas y se me van, ¿sale? Miren, el bonus track es otro monumento. Bueno, este monumento es moderno. Y esta es la X famosa que está aquí en la Plaza de la Mexicanidad. Mi otro bonus track es que tú conozcas el icónico Cerro de la Biblia. Así se le conoce a este lugar que, miren, como ustedes pueden ver, andamos aquí en la mera punta. Miren qué vista tan hermosa tenemos del amanecer de Ciudad Juárez desde el icónico Cerro de la Biblia. Bien, mis viajeros, muchas gracias por haber estado en este video hasta el final y nos vemos la próxima parada. Israel Viajero les dice chao, chao. Gracias por suscribirte.